Ok, vamos a ver lo que son las anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas. Y ahí en su libro, en la página 156, tienen todo lo que son la introducción y terminología de todas estas anualidades, qué es lo que son y algunos ejemplos como pagos mensuales, cobros quincenales, etcétera. Y hay cuatro tipos de anualidades: en tiempo, interés, pagos e iniciación. ¿Sí? Y de cada una de ellas pues hay subtipos como vencidas, anticipadas, etcétera. La anualidad cierta, por ejemplo, son fijas, se estipulan de antemano. La anualidad contingente es cuando la fecha del primer pago y la fecha del último pago o no se fijan de antemano. De intereses, que hay anualidad simple y anualidad general. Todo esto lo pueden leer ahí en su libro. Pagos, de acuerdo a los pagos, hay anualidades vencidas o anualidades anticipadas. Sí, ahí viene todo lo que es la definición para que le den una leída por favor antes de resolver los ejercicios. Sí, también hay de iniciación, anualidad inmediata o anualidad diferida. Sí, ahí están lo que son las definiciones. Y bueno, aquí está un pequeño recuadro para entender que hay muchos tipos de anualidades simples, generales, y de las simples hay ciertas contingentes, ¿sí? Y de esas hay vencidas y anticipadas de cada una de ellas. Y dentro de las vencidas y anticipadas hay inmediatas y diferidas. Pero las que vamos a nosotros a revisar en este pequeño tutorial son las de más comunes, que son las simples, ciertas, vencidas e inmediatas. ¿Sí? Pero primero vamos a ver lo que es el monto. Eh, Según el monto hay simples, ciertas, vencidas e inmediatas. ¿Sí? Va a depender obviamente del monto que estemos trabajando, y los elementos que van a intervenir en este tipo de anualidades son la renta o pago por periodo, que es la letra R; la letra C, que es el valor capital de la anualidad; la letra M, el valor en el momento de su vencimiento o monto. ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplo. Dice aquí el ejemplo: ¿qué cantidad se acumularía en un semestre si se depositaran 100,000 al finalizar cada mes en una cuenta de inversiones que rinde 6 anual, convertible mensualmente? Bueno, primero tenemos que hacer una grafiquita donde tenemos aquí cada mes cómo se van a depositar los 100,000 pesos, y en el último mes, si te fijas, no tiene flechita porque no hay intereses del último. Entonces el interés por periodo es de 0.06, que es el 6%. Como es anual, se va a dividir entre 12, ¿sí? Y te va a dar 0.005. El monto de la anualidad debe ser igual a la suma de los montos de cada uno de los depósitos, ¿sí? Entonces, si te fijas, ese último no tiene, no tiene interés, entonces vamos acomodándolos, ¿sí? Tenemos que poner los 100,000 por 1.005 para que nos sume los 100,000 más el porcentaje de la I, que es el interés, y le ponemos que elevado a la 5, ¿sí? Porque se va a elevar en el quinto mes: 4, 3, 2 y 1. Y el último que no genera intereses, ¿sí? Esto es la manera más desglosada que podemos hacer esto. Y o también podemos hacer invirtiendo el orden. Ponemos primero los 100,000 y luego por 1.05 el mes que sigue, y luego por 1.05 a la 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos las operaciones correspondientes, que son elevar cada uno de los números que están dentro de paréntesis a su respectiva potencia, y si te fijas vamos obteniendo diferentes montos cada mes. Entonces al final pues vamos a tener ya con intereses lo que es el monto total, ¿sí? Aquí después de esto sigue una explicación de cómo se obtiene una fórmula para no tener que escribir tantos los números. Puedes leerlas por ahí si quieres, pero al final vamos a tener la siguiente fórmula que vamos a utilizar ahora en el mismo problema, ¿sí? Tenemos esa fórmula que dice m a la r de 1 más i a la n menos 1 sobre i. Entonces, obviamente nada más ir acomodando los datos que tú ya tienes en el problema. Por ejemplo, ¿sí? La m es el monto que vamos a buscar, ¿sí? R es la mensualidad o la que vas a ir poniendo, que son los 100,000. 1 más I, que es el 0.005, que ya lo habías calculado. N es el número de depósitos que se van a hacer, que son 6, y se pone como exponente.
menos 1, que es de la fórmula, y entre la tasa de interés, que es 0.005, ¿sí? Hacemos las operaciones correspondientes y nos da el mismo monto que sacaste en la parte de arriba, que son 607.550.19. Es lo mismo con esta formulita y te tardas mucho menos. Vemos otro ejemplo, dice cuál es el monto de 20,000 semestrales depositados durante 4 años y medio en una cuenta bancaria que rinde 12% capitalizable semestralmente. Tenemos otra vez la letra R, que es nuestro monto que vamos a depositar, que son 20,000. Ahora tenemos que es el 12%, que es 0.12. Y como son semestres y como hay 2 semestres en el año, pues es entre 2. Te va a dar 0.06 en lo que es el interés. N, que son los números de depósitos que vas a hacer. Como van a ser 4 años y medio y vas a hacer 2 por año, pues obviamente son 9 los depósitos que tienes que realizar. Después tenemos M. Sustituimos en la fórmula, como ya lo vimos anteriormente, todos los datos y obtenemos ya rápidamente lo que es el monto de lo que el total que se va a depositar, que son 229,000. Otro ejemplo, aquí si gustas leerlo, doctor González, deposita 100 al mes, etcétera, etcétera, para que su hijo cumple 18 años y en ese entregarle lo acumulado como herencia. Si durante los primeros 6 años de vida del hijo la cuenta pagó 9 anual, convertible mensualmente, y durante los 2 años restantes pagó 1 mensual, ¿cuánto recibe el hijo de los 18 años? Aquí tenemos un problema que involucra 2 periodos. Entonces, lo primero es poner la R, que son 100 pesos, son los depósitos que se van a hacer. Tenemos la N, que son en 18 años, le va a hacer 12 depósitos por año, entonces serían en un total de 216 depósitos. ¿Sí? Ahí está. Tenemos la tasa de interés que dice que es la primera tasa que vamos a utilizar es la de 0.09, que es el 9% anual, sobre 12 porque es en un año lo que va a realizar, y sería 0.0075 en los primeros 6 años. ¿Sí? Ahí está. Después tenemos la tasa de interés 0.01 en los últimos 12 años. ¿Sí? Ahí está el 1%. Y primero calculamos lo que se acumuló durante los primeros 6 años con interés mensual del 0.75. Ahí está. Sí, pues vaciamos los datos, son 72 semanas porque son 12 por 6. De 6 años serían 72 pagos. Y lo que ponemos como exponente aquí, entre 0.075. Entonces en esos primeros 6 años le va a dar 9,500 pesos. ¿Sí? Aquí está la representación en esta pequeña gráfica. Al llegar al pago número 72, tenemos que ya después le va a ir dando otra vez 100 pesos hasta llegar al pago número 216. Entonces, el total acumulado sería de 9,500 en el mes 216 más el monto de las anualidades que va de la 72 a la 216. Entonces ponemos el monto que ya hemos calculado de 9,500, ¿sí? Por la tasa de interés que sigue, que es del 1%, porque ya es el resto de los pagos, hasta llegar a la cantidad de 144 de exponente, que es lo que nos resta de 216 menos 72, ¿sí? Y aquí tenemos ya lo que es la sustitución en la fórmula, revisamos los datos y son 71,719,95. Entonces, ¿cuál es el valor actual? Otro ejemplo de una renta trimestral de 4,500 depositada al final de cada uno de 7 trimestres y la tasa de interés es del 9% trimestral. Ahora lo que no sabemos es el valor actual, ¿sí? Lo que sabemos es cuánto se va a pagar de renta, que son 4,500, el interés del 9% y el número de pagos serían 7, porque nos dice que son 7 trimestres. Entonces, para sacar el valor actual siempre va a ser un valor menor que el que teníamos, por lo tanto ahora los exponentes, si te fijas aquí, van a ser negativos, ¿sí? Ponemos el menos 1, menos 2 hasta llegar al menos 7, ¿sí? Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. Esta es la forma larga de hacerlo, como lo habíamos visto en la anterior, porque todavía no conocemos la formulita que te voy a explicar después. Entonces aquí obtenemos todos los datos y ya tenemos 22,648.28.
Ok, y después ya tenemos este otro ejemplo, ¿sí? Donde tenemos ya la formulita que podemos utilizar, que sería R más 1, etcétera, etcétera. Ahí la estás viendo en pantalla. Y hasta llegar a esta fórmula, que esta es la que vamos a utilizar, ¿sí? Cuando tenemos que ver el monto actual, ¿sí? Que es diferente a los ejercicios anteriores. Entonces ya tenemos aquí el monto que tenemos de 4.500, poniendo el mismo ejemplo, ¿sí? Este de aquí, ¿sí? 4.500, que es la R, y lo vamos a ir sustituyendo en lo que es la fórmula. 1 menos la tasa de interés que ya la tienes, el 7 negativo, que son los pagos que vas a hacer, entre el interés también, que es 0.09, y tienes 22.648.28. Tenemos otro ejemplo, dice cuál es el valor en efectivo de una anualidad de 1000, perdón, que se paga al final de 3 meses durante 5 años. Entonces otra vez tenemos aquí para usar la formulita, ya tenemos todos los datos, son 4 pagos, por eso son 4 trimestres por cada año, por eso son 20, 5 por 4, 20. El interés 0.16 entre 4, que me da 0.04. Aplicamos la formulita y ya nos da 13.590.33. Ya al final. El resto pues, ya son otro tipo de ejemplos, por ejemplo, para comprar un auto, que si conviene pagar al contado o de enganche. Entonces, para resolver este problema, tenemos primero que ver si damos un anticipo. Sí, aquí cambia un poquito la fórmula, nada más tienes que dar los 130.000 de enganche, 12.000 que sería tu VR, y ponemos los mismos datos como venimos haciendo con los demás problemas. ¿Sí? Ponemos el número de pagos, que sería 12 en negativo, hacemos las operaciones y vemos que si lo pagamos en pagos me va a salir más caro que si lo pago obviamente de contado. ¿Sí? Ok. Aquí está. Muy bien. Y tenemos otro ejemplo. Dice, encuentre el importe pagado en valor actual para un aparato electrónico que se entregó un enganche de 1.400. Hicieron 7 pagos. Y etcétera, etcétera. Ahí están todos los datos. Entonces aquí también tenemos que primero, como vamos a dar un enganche, ponemos el enganche de 1.400 y aplicamos otra vez la formulita que ya hemos estado viendo. Sacas tus intereses, sacas el número de pagos para que lo pongas como exponente negativo y sobre los intereses que ya calculaste. ¿Sí? Ahí está muy claro el ejemplo. Más otra vez 230, ¿sí? Que es el final del octavo mes, y por los exponentes que será tu octavo pago. Y ahí sale lo que es el resultado. Bien, y los ejercicios ya te los puse ahí en plataforma. Saludos.